Y hoy, como siempre, vamos a estar con temas de salud en día martes y un tema que resurge en esta época del año. Tú sabes que están de moda si tú vas a pasear por el balneario municipal, especialmente en el sector de La Puntilla, está la práctica de los piqueros, que es tradicional y entretenida para todos durante el verano, pero también tiene muchos riesgos. Peligrosa, porque en el fondo, si no son apoyados por profesionales, ¿cierto?, que enseñan esta técnica de cómo lanzarse un piquero, pero para ello usted también preparó una nota introductoria donde hoy día vamos a estar compartiendo con nuestro neurocirujano, Miguel Ángel Segovia. Ya es de la casa el doctor, ha venido varias veces. Agradecida, doctor, de que esté con nosotros informando a la comunidad lo importante que es su opinión profesional. Muchas gracias por la invitación y aprovechar la oportunidad para poder transmitir un poco un tema que es de mucho más relevancia y de más presencia de lo que uno se imagina, este tema de lesiones cervicales en pacientes jóvenes muchas veces y que dejan secuelas neurológicas importantes. Hasta la muerte. Pudiera un paciente fallecer. Hasta la muerte. Juan Andrés. Sí, vamos a ir a la nota, lo decíamos y lo dice el doctor, hay que preocuparse porque es un tema, imagínate, es la segunda causa de tetraplegia después de accidentes automovilísticos en nuestro país. Menores entre 10 y 14 años son el rango donde mayores lesiones hay, son gente joven que queda con secuelas para toda la vida después de un piquero. Veamos esta completa nota donde vemos la opinión de la Armada también y también vemos las prácticas que se dan acá en nuestra ciudad. Mire, tome atención de cómo se inicia esta nota con los piqueros que hay de todo tipo en La Puntilla. Dicen que todo buen nortino que se precie de tal debe ser bueno para los piqueros. Bombitas, extendido, con giro, de lado y el masivo pianito son parte del nutrido repertorio de piqueros que en La Puntilla del balneario de Antofagasta se viven a diario en las jornadas playeras de la época estival. Porque mi papá igual se tira y me enseñó a tirarme piquero. Yo me tiro parado, piquero, nada de eso, no. Sí, entretenido entre todos los cabros. El verano pasado lo hicimos con más niños, como con 50, que a veces no venían, pero igual lo hacíamos. Antes lo hacíamos más entretenido. Hay que saber estirarse lleno de baja. Uno busca primero la seguridad y después tirarse. Una actividad que puede empañar de golpe tanta alegría veraniega, ya que las consecuencias de accidentes por este tipo de zambullidos son en nuestro país la segunda causa de minusválidos después de los accidentes de tránsito. Estos improvisados clavadistas pueden sufrir traumatismos encefalocranianos o también lesiones en la columna vertebral que pueden dejar amargas secuelas. En este caso, la lesión está asociada al traumatismo, ¿ya? Sobre todo en personas jóvenes, junto con los accidentes de tránsito. Estos accidentes por piqueros o estas zambullidas por piqueros son los que producen mayor discapacidad. En general, según el Servicio Nacional de Discapacidad, hay alrededor de un 8% de las personas que tienen discapacidad está asociada a este tipo de lesión. Estas piruetas pueden además considerarse conductas de bañista temerario, que es todo aquel que no cumple las normas y pone en riesgo su integridad como la de sus compañeros. Aspectos regulados y fiscalizados por la Gobernación Marítima, las cuales pueden incluso tener sanciones. El bañista temerario es aquel bañista que no respeta las normas básicas de seguridad, que son para él mismo, que es decir, que ingresa en un sector no habilitado, que ingresa en estado de interferencia, que realiza juegos peligrosos, que no hace caso a la indicación del salvavidas y cualquier otra medida o acción que ejecuta poniendo en riesgo a la persona o a otras personas al ingresar en un sector o en un ambiente que no es el que está controlado. En esas circunstancias, el bañista temerario lo que se efectúa una vez que se efectúa el rescate, nos preocupamos a la persona y la atención médica, posteriormente es dejarla citada al juzgado de policía local. Las recomendaciones siempre serán no tener conductas riesgosas ni en piscinas, playas o ríos, pero si gustas de los piqueros debes tomar resguardos básicos antes de hacerlo. Por ejemplo, comprobar siempre la profundidad de las aguas sumergiéndote de pie antes de lanzarte de cabeza. No hacerlo en lugares donde hay rocas, ramas u otros objetos que puedan dañarte. No hacerlo en aguas turbias o donde no se vean los objetos u otros bañistas. Y finalmente, al hacerlo debe ser siempre con los brazos extendidos como una prolongación del cuerpo para proteger siempre la cabeza y el cuello. Recomendaciones necesarias para que este sea un verano inolvidable por lo bien que lo pasamos y no por las consecuencias de un accidente que incluso puede ser fatal.
Sí, pues. Penquista. Estamos ¿Peligroso? viendo. Claro, es una actividad entretenida, tirarse piqueros, disfrutar el verano, refrescarse, pero hay que tomar todos los resguardos porque las consecuencias, como lo veíamos en la nota, pueden ser muy graves y pueden generar secuelas para toda la vida. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son las principales lesiones que sufre un bañista? Y lo veíamos ahí, no solamente es el tema de la cabeza, sino de la columna vertebral, a lo mejor para que la gente entienda qué función tiene la médula en realidad. Correcto. Mira, las lesiones que habitualmente se observan en pacientes o en personas que sufren o se tiran estos piqueros, uno las clasifica básicamente en dos tipos de lesiones. Lesiones que afectan la cabeza y producen traumatismo encefalocraniano, como lo dijo el reportaje, y en segundo grupo, las lesiones que afectan la columna vertebral. Dentro de ellas, el segmento más afectado es el segmento cervical, en donde por el tipo de mecanismo que se produce es una carga axial, una carga en el eje asociado a mecanismos de flexión de la cabeza muchas veces, se producen lesiones tipo luxofracturas cervicales que conllevan la sección medular. La médula es una verdadera carretera de transmisión de información entre todo lo que procesa tu cerebro hacia tu cuerpo y de todo lo que recibe tu cuerpo hacia tu cerebro. Por ende, cuando se produce una lesión y una sección medular, queda una desconexión entre lo que es la cabecita y el cuerpo, por ende, explicado en forma sencilla, y entonces se producen signos neurológicos que son la pérdida total del movimiento, eso llamamos, como afecta a las 4 extremidades, tetraplegia. Si hay parcial actividad muscular, podríamos hablar de tetraparesia, pero habitualmente la luxofractura cervical se asocia a una tetraplegia, correcto. A función sensitiva, pérdida total de las sensaciones, o sea, que a un cuerpo, entre comillas, literalmente muerto desde los hombros hacia abajo, y afección de algunas estructuras especiales que están en la médula que pudieran conllevar la pérdida del ritmo cardíaco, la pérdida de la función ventilatoria y por ende un paciente conectado a una ventilación mecánica con riesgo de fallecer. O sea, ¿cómo hacemos entender a todos estos pequeñitos? Porque veíamos en la nota, Juan Andrés, que hay niños muy pequeños, ¿cierto? Sí, practicando esto y la verdad que ellos lo hacen con tanta gracia y ahí se empujan unos con otros, quién lo hace, si ahora, no se tiran. También hay que ver que las mareas no son igual siempre, a veces hay una marea más baja, es una zona rocosa y peor los todavía. Cálculos pueden no ser los mismos y pueden tener conductas, como tú decías, sorpresivas y caer cerca de las rocas generando estas consecuencias. Ahora, también hay lesiones que tienen que ver también con, a lo mejor no tan graves, pero sí dejan alguna consecuencia motora de igual manera, ¿cierto? Correcto. O sea, pudiera haber una sección medular completa, como también pudiera ser incompleta esta lesión. Esos son los pacientes que a veces uno tiene la oportunidad de poder operarlos y en cierto sentido recobrar algún grado de funcionalidad. Lo que sí es categórico que una persona que sufre un traumatismo cervical a consecuencia de estas lesiones, la gran mayoría de ellos queda con un daño neurológico permanente. Daños neurológicos que son de alta discapacidad para la persona. Claro. Es un quiebre absoluto en el eje de vida de esa persona. Después de ese accidente, esa persona nunca más vuelve a hacer lo que era antes. Qué terrible atención ahí. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar mostrando las imágenes mientras estamos conversando, ¿cierto? Para que las mamitas tomen resguardo también cuando los chicos se vayan a la playa y tratar de manejar esta situación. Ahora, tú decías en la nota, Juan Andrés, que la ley puede tomar causa de Claro, esto. hay conductas riesgosas, de bañista riesgoso que lo ve la Armada. La Armada es la que tiene la seguridad a cargo en todo el borde costero. Y también hay algunas sanciones, que lo decían ahí en la nota, porque se pone en riesgo la integridad física de él, pero además a veces de otras personas. Como lo veíamos, a veces la gente se empuja, se hace bromas que terminan muy mal. Y no solamente en el tema del borde costero, que es lo que nos toca vivir acá, sino que a veces también en piscinas, donde también ocurre este tipo de accidentes. Puede incluso pegarse en el trampolín, pueden pegarse en los bordes. Hay otras situaciones, en los ríos lo veíamos, hay troncos, ramas que a veces no nos aportan toda la visibilidad. Tú no las ves, a veces está debajo del agua, pero había un tronco justamente ahí. A mí me ha tocado en mi ejercicio profesional atender pacientes jóvenes con lesiones cervicales a consecuencia de piquero, y he observado que en general no solamente se producen en playa o en muelles como se estaban tirando en el reportaje,
He visto a consecuencia de tirarse por debajo de las olas, la persona calcula mal y queda impactado en la arena, ya produciendo una lesión de este estilo, como dices tú, en piscinas, en ríos, ya está algunos, que no son pocos los pacientes que bajo la influencia del alcohol inician este tipo de maniobra, tirarse en situaciones absolutamente inverosímiles, como puede ser dentro de charcos pequeños, donde uno es evidente que se va a lesionar. Pero esto es un boom en verano. Yo recuerdo cuando era chica, cuando era... No sé. A ver, qué falta de respeto. Bueno, no. ¿sabe qué? No lo voy a contar. De vuelta de pausa, voy a contar mi historia de cuando yo era pequeña. Vamos a una pausa y ya volvemos. Que allí estaré. Gorda Sociedad Contractual Minera. Personas cuidando personas. Eco2, una empresa del Grupo 2. Eco2 se dedica exclusivamente a servicios medioambientales, tales como control y manejo de fauna silvestre y urbanas, manejo y administración de caniles, distribución y venta de chips subcutáneos, creación y mantención de base de datos para caniles municipales. Una amplia gama de profesionales veterinarios de vasta experiencia nos avala, lo que nos convierte en la única empresa nacional en administrar exitosamente caniles, porque somos especialistas. Eco2, el respaldo y manejo de fauna silvestre y urbana que Antofagasta necesitaba. Eco2, por un Antofagasta responsable con sus mascotas. Quiero invitarlos a que se sumen a la campaña para que juntos hagamos de Antofagasta un lugar más limpio, más bello y más inclusivo. Yo amo Antofagasta. Yo amo Antofagasta. Quiero una Antofagasta más limpia. Yo cuido mi ciudad. No ensucia Antofagasta. Yo soy Antofagasta. ¿Y tú? Antofagasta es de todos. Cuídala. Tu espacio también es mío. Cuídalo. No ensucies tu casa. tenemos los recursos, la voluntad y el coraje. Yo me sumo. Yo me sumo. Yo me sumo. Me sumo. Voy a limpiar. Hombres, mujeres, distintos países y raíces. Nacimos para proteger nuestra tierra. Debemos ser uno. Para gritar más fuerte. la frase que nos une. Yo amo Antofagasta. Yo amo. Si no te desconectas, el domingo también se lo traga la rutina. Trote, andar en bicicleta, deportes en familia. Conoce el programa libre y gratuito Calles Abiertas que el Ministerio del Deporte tiene para ti. Infórmate más en mindep.cl. En Antofagasta, todos los domingos desde las 9:30 horas en el Parque Avenida Brasil. ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué me tratas mal? Soy tu ciudad, Antofagasta. Ya estamos de regreso y como ya había dicho en nuestro primer bloque, para que no me molesten mis queridos compañeros, que yo quiero tanto, ya, yo tengo 45 años y voy a recordar cuando yo era chica, cuando tenía como 16, 17 años,
Recuerdo que en la octava región, Coelemu, ¿cierto? Que es mi ciudad, mi pueblo natal, los chicos se tiraban de un puente, del puente Itata. Si ustedes entran a Google, buscan el puente Itata, es tremendamente alto, es 1 kilómetro de largo. Y recuerdo que perdió la vida un chico entre 15 y 18 años. Por el mismo tema que estaba contando el doctor, la fractura, se le fracturó el tema de la cabeza. Cuello. Sí, ¿Cuello? Sí, pues muchas veces la lesión cervical, en el minuto en donde se produce el impacto y el paciente se lesiona la columna y la médula, en ese minuto, porque es instantáneo, el paciente pierde la fuerza de su cuerpo. Imagínate un paciente debajo del agua en donde deja de sentir los brazos y piernas, y muchas veces a eso se asocia un trastorno respiratorio inmediato que puede llevar al paciente a hacer una apnea prolongada. Entonces ese paciente queda en una inmersión, está debajo del agua, sin mover su cuerpo, teniendo conciencia de lo que le está pasando. Ah, teniendo conciencia, o sea, no pierde la conciencia de inmediato. No, porque la cabecita sigue funcionando igual. Ay, qué terrible. Yo te recuerdo que las lesiones cervicales, y en particular la tetraplegia secundaria a un traumatismo cervical, son lesiones mortales. Por sobre un 30% de los pacientes que sufren una lesión de este estilo fallecen dentro del primer mes. Un ejemplo claro de lo aniquilador que es este tipo de patología es el caso de Christopher Reeve, ¿cierto? Claro. El antiguo Superman que falleció ya hace un par de años, que a pesar de contar con toda la tecnología, apoyo e inclusive un apoyo financiero, él cayó de un caballo, no tuvo una lesión por piquero, pero al sufrir este tipo de lesión, el desenlace fue el mismo, falleció. Claro. Son lesiones que hoy día... Estamos hablando de un caballo, la distancia a la tierra es mucho menor de lo que se tiran los chicos. Claro. Son lesiones que hoy día en un sistema de salud instaurado como a nivel nacional son de altísimos costos, Los tratamientos son costosos, la rehabilitación ni hablarlo, y eso genera muchas veces que los desenlaces sean no favorables. Nos contaba usted, doctor, que bueno, usted viene de Viña del Mar y le tocaba ver cómo esto iba en aumento, era muy intenso el trabajo y supongo que acá también le ha tocado ver varios de estos casos. Sí, yo la verdad que, bueno, ahora ya estoy viviendo en Antofagasta, estamos en Clínica Antofagasta, en el nuevo centro de neurocirugía y enfermedades de la columna vertebral, que tiene su lugar de atención en el 5º piso de Clínica Antofagasta. Aprovecho la oportunidad de nominarlo. Sí, en Viña, que es una ciudad veraniega, en donde entre enero y febrero la población flotante aumenta en forma importante, se producían muchos pacientes con lesiones cervicales que llegaban al centro neuroquirúrgico único allá de la región, que es el hospital público, en donde enfrentaba al equipo de neurocirugía habitualmente a más de 15 casos por mes. Y en donde la historia habitual era paciente joven, piquero, alcohol. Esa combinación era letal. O sea, así de importante es que nuestros amigos, ¿cierto?, que están en casa, a todas las mamitas, a todos los papitos que nos están viendo, tener resguardo con respecto a ellos, saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos, ¿cierto?, en una de las playas de nuestra ciudad. Recomendarles que no es bueno hacerlo sin un apoyo profesional. O sea, si los chicos quieren tirarse estos piqueros, lo mejor que pudiesen hacer es tomar clases, ¿cierto? Salto ornamental y todo eso es un deporte, pero claro, lo que pasa es que aquí lo que hay que hacer es tomar conciencia de lo grave que puede ser esta conducta divertida, lo malo que puede pasar. Además son generalmente niños muy jóvenes y que les cambia, como decía el doctor, la vida. Ahora me gustaría que pasáramos, doctor, a ver un poco el tema de los tratamientos. Usted decía que hay un trabajo que se está desarrollando ya en Clínica Antofagasta. Muchas veces antiguamente había que trasladarse a Santiago en busca de una especialidad que pudiera dar un tratamiento adecuado. Usted dice que también ya existe esto en Clínica Antofagasta, y cuéntenos un poco de ese trabajo y cuáles son los principales temas de tratamiento para este tipo de lesiones, algunas de ellas no tan graves, quizás que tienen un poco más de tratamiento o de posibilidades de recuperación. Sí, en general cualquier lesión cervical de este estilo tiene un pilar de tratamiento que se basa inicialmente en la estabilización del paciente. Habitualmente eso se hace en una unidad de cuidado intensivo, porque el paciente que está sufriendo esta lesión puede asociarse, producto de la lesión cervical, trastornos ventilatorios, hemodinámicos, depresión arterial que conlleven el riesgo de fallecimiento. Por tanto, la primera medida son la estabilización, y Clínica Antofagasta tiene una UCI de primer nivel. En segunda etapa viene todo lo que es la reducción y
la estabilización de la lesión en sí. Eso estamos hablando del episodio ya quirúrgico. Pabellón y Clínica Antofagasta cuentan con lo necesario. Hay microscopía de primer nivel que permite poder acceder en forma microquirúrgica a este tipo de lesiones. Y el tercer pilar, que conlleva todo lo que es rehabilitación. Sin duda alguna, también en desarrollo en esta institución. Son los tres pilares fundamentales en el manejo de este paciente que debuta con una lesión de este estilo y que de requerirlo, Clínica Antofagasta hoy día cuenta con la atención de neurocirugía 24/7, o sea 24 horas, 7 días a la semana en forma de llamado permanente y exclusiva para la clínica, para poder dar de esa forma una atención inmediata y una resolución eficaz al problema grave que se Ahora, ¿el tiempo de traslado es importante? Sí, es importante, pero más que importante el tiempo es que sea un traslado en forma correcta. El protocolo que hay que tener cuando... Eso está normatizado a nivel nacional, en donde la forma de inmovilización de un paciente está claramente señalizado a través de la introducción de un collar cervical de explicación que se llama Filadelfia, asociado a una serie de movilizadores que permite. La idea es mover lo menos posible a este paciente hasta que sea evaluado por un especialista y desarrollar una serie de imágenes, como en Clínica Antofagasta, que cuenta con un escáner de 64 canales y resonancia de 1,5 teslas, que permite hacer un diagnóstico anatómico inmediato. Ahora, doctor, también la nota que preparó Juan Andrés, una también de las causas graves son los accidentes automovilísticos. Sí. Claro, los accidentes automovilísticos, fíjate, representan la principal causa de politraumatizado en Chile. Y en los pacientes menores de 45 años, parece que todos los que estamos en esta mesa, es nuestra principal causa de fallecimiento. Menores de 45. La principal causa de por qué un menor de 45 años en Chile fallece es a consecuencia de un politrauma. Y dentro de ese politraumatismo, los traumatismos encefalocranianos y los traumatismos raquimedulares, que se llaman a este tipo de lesiones, conllevan el mayor evidencia y el mayor porcentaje de produzca esto de fallecer, justamente. Claro, en accidentes automovilísticos donde precisamente ocurre lo mismo y lo hemos visto y hace muy poco estuvimos en las campañas de la Teletón. De hecho, estábamos ahí viendo a la fisiatra de la Teletón quienes trabajan en la recuperación de muchos de estos jóvenes con un trabajo pero enorme por lograr quizás un poco más de calidad de vida en algunos casos, pero es un trabajo de años ahí. ¿Cuál es la expectativa para que muchos de estos, quizás si son más niños, tendrán más posibilidades de generar algún tipo de movimiento? Sí. Las lesiones que afectan el sistema nervioso central, llamemos cerebro o médula espinal, tienen mucho mejor recuperabilidad mientras más joven es el paciente. Existen fenómenos que son fenómenos biológicos que ocurren a nivel de estos órganos, que se llaman están dentro del concepto de neurobiología, de neuroplasticidad, que habla de la recuperabilidad. Nunca ad íntegro, nunca 100%. Pero un paciente joven va a tener siempre mejor rango de sobrevida y mejor expectativa de recuperación que un paciente adulto y un paciente adulto mayor a su vez. Bueno, Juan Andrés, no sé si esas imágenes de los pequeños estos que se están tirando piqueros... Es la puntilla. ¿Esos son actuales? Sí, es la puntilla. Todos los veranos va a ver la misma imagen de usted y eso son lo que está pasando en la puntilla en estos días donde llega mucha más gente. A partir de enero, febrero es uno de los lugares más tradicionales. Bueno, hay otros, el muelle histórico, donde antiguamente también se tiraban, ahora está por temas de arreglo se está mejorando, pero eso también existe en Coloso y hay una serie de puntos donde los chicos buscan para tirarse esos clavados y eso está muy cerquita acá, al costado de acá, y no se alcanza a apreciar un poco, hay roca. Todo este borde de acá es rocoso. Mira, pero ya los hacen niños piruetas. hacen todas esas piruetas y muchas veces los padres no saben. Ahora por lo menos hay un grado de profundidad que hace que no haya tanto riesgo, pero como lo decíamos, uno nunca sabe, a veces las conductas, puede que la marea esté mucho más baja y los cálculos, la fuerza haga que esto tenga algún tipo de lesión. También cómo se contorna, ¿cómo puedo decirlo? ¿El contorno del cuerpo mientras va en el aire también puede generar una lesión o solo es por impacto? Habitualmente es por el impacto. Lo que pasa es que la cabeza genera un verdadero pivote en el sentido de que el cuerpo conlleva el movimiento brusco que hace que finalmente esto se produzca la lesión. Se produce un verdadero pivoteo entre la cabeza y el cuerpo en el minuto del impacto. Yo creo que el consejo que uno debiera darle en general a la gente, a la familia y a los papás es que el mejor piquero es el que nunca se tira. Yo creo que en general los piqueros van a ser siempre nocivos, inclusive cuando hay un adiestramiento, cuando existe, porque
En general los piqueros no son para estar tirándoselo desde muelle, desde piscina, a menos que sea, como dices tú, un deporte, que hay un deporte específico para ese tipo de cosas. El piquero es una actividad altamente peligrosa y yo creo que muchas veces se minimiza lo que corresponde y que efectivamente pudiera dañar en forma severa a una persona. Lamentablemente todas estas cosas que no se debieran hacer, se hacen. Los niños disfrutan. Ahora lo pasan súper bien tirándose. Y yo creo que ahí también pasa porque, a ver quién es más bacán, ¿cierto? Claro. Yo me tiro, tú no te tiras. Está todo ese tema de los niños que habitualmente se dejan llevar por el otro. Exacto. Que no eres valiente, que dale, que tú también puedes hacerlo, y por ahí vienen todos estos dramas, porque son verdaderos dramas familiares cuando uno ve. Los piqueros no son accidentes que ocurren en personas de 50, 60, 70 años. Porque ya pasó la etapa probablemente de andar haciendo esas cosas. Son habitualmente las patitas al agua. Son cabros que están empezando su vida a los 15, a los 13. A mí lo más joven que me tocó operar ha sido un paciente de 13 años y decirle a los papás, sabes que tu hijo quedó tetrapléjico, no va a mover más los brazos ni las piernas. Es una cosa que nunca más esa familia se va a recuperar. Sí, por eso también es importante la supervisión de los padres cuando los chicos van a la playa. Es muy importante, creo yo, que también, si tienen cierta edad, cierto rango, claro, después se van independizando, están con el grupo, pero saber dónde están, qué están haciendo, reforzar eso. Y si son más pequeños, ir con ellos para ver que ellos no incurran en estas conductas que veíamos, son riesgosas, son conductas que también la autoridad debe ir fiscalizando un poco más, que es un problema que tenemos generalmente en nuestro país, la falta de fiscalización de este y otras cosas. Pero hace falta que en ciertas zonas, por ejemplo, haya un poco más de fiscalización, entrega de información. Yo creo que también es importante que las autoridades se encarguen de entregar información y campañas para que se tome el real sentido, la real magnitud de la gravedad que pueden ser estas conductas o las consecuencias que puedan traer este tipo de accidentes. Sí, comparto contigo. O sea, yo creo que cualquier peso que se invierta en prevención de este tipo de eventos es un peso absolutamente con ganancias, porque... Sí. Insistimos, es muy grave la lesión que se produce, es un descalabro absoluto para no solo a esa persona, sino para todo el circuito y el núcleo de familia que tenga. Emocional y económicamente también. Por supuesto, cambia la vida de un día para otro. Bueno, destacar también que Clínica Antofagasta está preparado para este tipo de lesiones, ¿cierto? Repítanos, ¿dónde se encuentra? Clínica Antofagasta ya lleva un proyecto de desarrollo de la especialidad de neurocirugía que ya estamos en una etapa más de consolidación. Hoy día Clínica Antofagasta cuenta con permanente neurocirujano de llamado, que es algo que no falla y no ha fallado en los últimos ya 2 años. 2 años que tenemos un interconsultor permanente. Para las necesidades que se van dando en relación a la solicitud de los médicos urgenciólogos, que están altamente capacitados para recibir pacientes así. A eso tú le sumas la tecnología de la clínica con imágenes de primer nivel, claro, y no porque yo trabaje ahí lo digo, sino que es de verdad. El escáner de Clínica Antofagasta es un escáner de primer nivel, resonancia en forma inmediata a las 24 horas, pabellones, unidades de paciente crítico de apoyo, que hacen que hoy día patologías como esta, con un equipo neuroquirúrgico adecuado, pueda enfrentarse de forma exitosa dentro de lo que se le puede brindar a los pacientes. Claro que sí, encuentro que hoy día fue un tema maravilloso porque en el fondo es de prevención, netamente de prevención. Para usted, mamita, para usted, papito, que está en la casa, por favor, ojalá tome cartas en el asunto, ¿cierto? Y tenga prevención con sus hijos, saber, como dice Juan Andrés, si es muy chico, acompáñelo o decirle claramente que no lo puede hacer. Claro, que no lo puede puede hacer. tener consecuencias graves, enseñarle que eso no se debe hacer. Y lo que decíamos también, a lo mejor volantes a veces se entregan cada tontera en las playas en temas de información y campaña. ¿Por qué no hacer campañas a lo mejor que tengan relación con este tipo de cosas que, como lo decía el doctor, son tan comunes? O sea, no es algo que suceda tarde. Que nadie hoy día duda cuando se sube a un auto y sube con su hijo al auto, ponerle un cinturón de seguridad e inclusive si la edad del niño es la que corresponde, situarlo en una silla especial para niños. Nadie duda que eso sea adecuado, nadie duda, ¿cierto?, que conducir bajo efecto del alcohol es dañino. Así es. Y hoy día yo te digo que nadie podría dudar que tirarse piqueros
es altamente peligroso y riesgoso para la salud de la persona que lo está haciendo. Bueno, esta información está acá en su programa Cuento Contigo. Agradecer a Clínica Antofagasta, agradecer al doctor Segovia, ¿cierto? Encantado. Muchas gracias por contar con su profesionalismo y con la disponibilidad también que entregan, ¿cierto? A nuestros amigos que están en casa tranquilamente, media hora de información. Es una consulta en casa, es una consulta personalizada. Entonces, ojalá que el próximo año también podamos seguir con esta alianza tan importante que hemos desarrollado con Clínica Antofagasta. Yo creo que sí, Juan Nos permite Andrés. tener profesionales de distintas áreas y los más agradecidos sin duda son los televidentes. Así es. Muchas gracias, doctor. De nada, muchas gracias a Nos ustedes. vamos. Y recordarle una segunda Sí. cosa, que todo esto del centro neuroquirúrgico ustedes van a poder acceder a través de la página web de la clínica, www.clinicaantofagasta.cl, y ahí está el icono de neurocirugía, en donde van a poder acceder. Estamos renovando la página, tratando de hacerla un poquito más, Hay información más también. informativa para la gente, y van a poder acceder a información de casos y patologías más frecuentes en esta área. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a una pequeñísima pausa comercial, Juan Andrés, para ya llegar al último bloque. Vamos a la pausa. Que allí estaré.